Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Luis Miguel González, director general editorial del Economista y un prestigiosísimo analista en temas de economía y finanzas. Como siempre, te aprecio mucho el que puedas acudir a nuestros espacios, Luis Miguel. No dijiste amigo. No dijiste amigo. Amigo. Amigo entrañabilísimo, eso sí. Con muchísimo gusto estar acá. Bien, muchas gracias. Lo que pasa es que no quería externar tanto nuestra cuatitud para que se sienta más como una entrevista, porque traemos inquietudes que van más allá de los afectos y nos llevan a las preocupaciones. Luis Miguel, ¿qué están significando? Yo creo que esto nos lo preguntamos mucho. ¿Qué están significando estas dos pandemias? Por un lado la del coronavirus y por otro lado la pandemia económica a partir del virus, de la confrontación entre Rusia y Arabia Saudita, el decaimiento brutal de los precios del petróleo y todo lo que ello implica. ¿Es el descarrilamiento de la economía mexicana? A ver, yo creo, parte de la preocupación es que estamos en territorio desconocido. No hay una cartografía sobre dónde estamos y a dónde vamos. La comparación primera viene con la crisis de 2008-2009. Y 2008-2009, solo para recordar de manera muy breve, los bancos habían hecho ejercicios creativos de contabilidad, etcétera, y tenían mal hechas sus cuentas. Decían que tenían lo que no tenían y cuando se les pone la lupa, revientan. En el 2008-2009 hay una solución monetaria financiera que basta. Parte de lo que estamos viendo ahorita es, ni siquiera tenemos un diagnóstico claro de cuál es la enfermedad de la economía. Va mucho más allá de todo lo que está pasando en el frente sanitario, va más allá de la ruptura de cadenas de valor. Yo diría, la manera en que los gobiernos están respondiendo nos da una idea de lo plural, de lo compleja que es la crisis. Están grandes empresas amenazadas, claramente las aerolíneas es el sector emblemático. Lo más ejemplificativo. Pero sobre todo hay muchas empresas pequeñas, muchos trabajadores. Que son las que generan empleo. Es una crisis y en ese sentido como comunicadores también la estamos observando, en donde está ocurriendo todo al mismo tiempo en el mundo y no necesariamente porque cada país esté viendo la realidad. Un mexicano se entera de lo que está pasando en Madrid, de lo que está pasando en Barcelona, de lo que está pasando en Italia, y aunque aquí no estemos en el mismo punto en la emergencia médica, lo que estamos viendo nos asusta y cambia nuestros hábitos de consumo. Entonces ya tenemos en México lo que se está conociendo en el mundo como un shock de la demanda. Negocios que literalmente abren la puerta y no llegan los clientes porque tienen miedo de lo que viene. ¿Qué es lo que viene? No sabemos. Entonces yo diría, a la economía en general le cae mal la incertidumbre, pero normalmente estamos acostumbrados a incertidumbre en cucharaditas o a cuentagotas, y aquí nos están llegando literalmente garrafones de incertidumbre. No tenemos estómago para digerirlos. Ahora, ¿qué tan nueva es esta crisis económica en México, ya metidos totalmente en tus terrenos, y de qué manera se agrava con la crisis petrolera, que además arrastra también al peso frente al dólar y causa esta sensación de depresión económica, de incertidumbre ante un año que se ve cada vez menos propicio? Hay quien ha pronosticado, el Credit Suisse, decaimiento del crecimiento económico en 4%. Yo diría que son tres crisis. Una es la que ya traíamos de 2019. El gobierno tuvo la capacidad de construir una narrativa como para decir, hombre, no se preocupen, pero no crecer o tener crecimiento negativo para una economía, para una sociedad como es la mexicana, es una mala noticia. Lo hemos comentado. México tendría que crecer
más o menos 1.4% solo para crecer al ritmo, para que la economía creciera al ritmo que crece la población. Para seguir igual. Pero además tenemos que crecer más porque necesitamos abatir los rezagos que tenemos. Podemos ir a rezagos en infraestructura, pero también rezagos sociales. Es decir, si quisiéramos crecer lo suficiente para abatir la pobreza, tendríamos que estar hablando de tasas del 4%. Entonces, ya veníamos de una crisis que es no crecer, y luego viene esto. Entonces yo diría, hay que distinguir, si se puede, lo que tiene que ver con lo que ya venía de 2019, lo que tiene que ver con coronavirus y lo que tiene que ver con el shock petrolero. ¿Por qué a México le pega tan fuerte, por ejemplo, el shock petrolero? En particular porque una de las apuestas importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y yo diría y del movimiento que lo acompaña, era rescatar Pemex. Evidentemente, rescatar Pemex con un precio del barril a 49, 55 dólares, yo diría es una tarea complicada, pero vamos a decir posible bajo ciertas cosas. Y prácticamente sin inversión extranjera, restringiendo la inversión extranjera y con un proyecto totote que se ha dicho que es carísimo. Rescatar. No lo dijimos nosotros, lo dijeron empresas de fuera, que era muy caro construir dos bocas. Bueno, es muy caro y un poco absurdo geográficamente. Está en una zona que se va a inundar. Normalmente las refinerías están cerca de los centros de consumo, no de los centros de producción, por una razón obvia. El producto que genera una refinería es para consumidores. Entonces, es decir, es como tener una procesadora de jugos. Tuvimos aquí años cerca, y años y años Azcapotzalco. Totalmente. Dentro de la ciudad, punto. En esa lógica, proyectos que eran cuestionados, cuando el barril estaba alrededor de 50 dólares, la mezcla mexicana, pues a 20 dólares ya no es que haya cuestionamiento, no hay manera. A ver, lo pongo, cualquiera que nos esté escuchando o viendo, si tuviera una lonchería, una taquería, y dijeras, a ver, las cuentas me salen si puedo vender cada taco a 8. Sí. Pero resulta que me obligan a venderlos a 3 pesos. Aquí estamos ya perdiendo por barril. Entonces, no, en ese sentido no es más complicado que eso. Es cierto que el sector petrolero es increíblemente complejo, pero digo, cualquier persona que tenga una papelería, una taquería, entiende que si el precio de venta de tu producto baja, pues simplemente cosas que eran viables ya no son viables. En ese punto está Pemex. Y yo diría, en ese sentido, una parte de la crisis, y ahí te toca interpretarlo también a ti o nos toca interpretarlo, es una crisis de la narrativa. Es decir, el presidente por el momento insiste con una narrativa de lo que es su proyecto económico, de lo que es el plan de transformación de la 4T, que no puede sobrevivir intacto a una crisis como la que estamos viendo o, para decirlo, a una confluencia de crisis. Hablas, vamos a intercambiar entonces los roles, ¿no? Tú hablas de narrativas, hablas de comunicación y yo hablo de economía, Luis Miguel, ¿no? Buenísimo. Para que se noten lo amigos que somos. Pero a ver, hablas, por ejemplo, el otro día yo hacía una reflexión de que independientemente de lo que ocurre en las mañaneras, las gracejadas, las ocurrencias, en fin, me llama la atención que no ha habido ningún mensaje formal de parte del presidente. Fíjate, curioso, ¿no? Ningún mensaje formal. Digo, hablo de mensaje formal. Sí, mensaje a la nación. Mensaje a la nación. Un mensaje a la nación, pues. Ningún mensaje formal, ni en el caso del coronavirus, ni en el caso de la crisis económica. Digo un mensaje formal porque además dicen, es que la gente se puede alterar, puede entrar en pánico. Yo creo que en primer lugar ese concepto de la gente ya no existe, y menos con las redes. Somos una suma de individuos, pero vamos, no quiero teorizar mucho ahorita. Lo que quiero decir es que ya no, pareciera ser que creen que nosotros no vamos a ser capaces de comprender la realidad, ni en el caso del coronavirus, ni en el caso de la situación económica. A ver, y la otra cosa es, hay fuentes alternativas, hay otros datos. Entonces,
cuando tú tienes, empezábamos esta charla con Credit Suisse diciendo México va a tener decrecimiento de -4. Bank of America dice es -4.5. Para usar una metáfora es, en este momento estamos calculando el tamaño del cráter y todavía no cae el meteorito. Es decir, probablemente sea más que 4.5, probablemente sea menos, pero en cualquier caso, lo que no diga el presidente, la gente lo va a buscar en donde lo encuentre. En particular, yo diría, en la narrativa de la 4T, el presidente tuvo mucha suerte en 2019 que la gente no habló de economía. Es decir, la gente, bueno, suerte es un decir y también lo digo con mucha cautela, porque la gente habló de inseguridad, habló de algunos escándalos de corrupción del pasado, habló de la relación de México con Estados Unidos, pero la economía fue un tema que quedó, vamos a hacer, un segundo o tercer plano. Podemos apostar que la economía va a ser un tema muy importante en el 2020 y ojo, el gobierno no tiene tan claramente un vocero de lo económico. No lo veo en el secretario de Hacienda, al que respeto mucho como técnico, pero al que le falta mucho como comunicador. Yo diría es un extraordinario funcionario hacendario, con experiencia internacional, con cartas académicas, pero no es un gran comunicador, sobre todo en un contexto muy complicado. Me parece que tengo dudas de que el presidente esté entusiasmado con la idea de empezar a hablar de economía para los mexicanos, pero la mala noticia para él en el contexto en que lo dices tú de las redes y eso es, si el presidente no quiere hablar de economía y los mexicanos deciden que quieren hablar de economía, de lo que está pasando en sus trabajos, de lo que está pasando en sus changarros, van a empezar a hablar y simplemente, como ocurre en algunas familias, pues si el papá no quiere hablar, los hijos y la mamá van a hablar. El presidente López Obrador ha dicho que está muy confiado porque tiene un fondo de 150,000 millones de pesos para resistir la crisis. ¿De dónde provienen y si van a ser suficientes estos? Es un fondo, literalmente es una herencia que dejaron los neoliberales. Es el fondo de estabilización. Los conservadores. Se consolida del sexenio Peña Nieto y es de cuando se tienen ingresos petroleros, una pequeña parte de esos ingresos va a un fondo que no se va a tocar. Esa idea la empieza a hacer hace muchos años Noruega, que tiene su fondo petrolero. También en América Latina tiene Chile algo con el cobre. Nos está yendo bien, vamos a dar un guardadito ahí, ándale. Para cuando se necesite. Ese guardadito, cuando entrega Peña Nieto el gobierno a López Obrador, son 360,000 millones. En 2019 se gastaron 180,000 millones de pesos de ese guardadito. ¿En qué? En programas sociales, en echar a andar, entre otras cosas, el aeropuerto de Santa Lucía, pues literalmente en todo. ¿Para cuánto alcanza 180,000 millones de pesos? Yo diría, es muchísimo dinero si lo vemos como personas físicas, yo digo. Bueno. Pero para las necesidades de un país, en tiempo de crisis, no es tanto. Y voy a hacer una especie de lista desordenada de quién puede levantar la mano por recursos en un contexto complicado. Empresas grandes de sectores estratégicos, aerolíneas, sector hotelero, constructoras, trabajadores de esos mismos sectores. Pienso, por ejemplo, en meseros, pienso, por ejemplo, en choferes de taxi, todo lo que podemos decir economía de la propina. También tenemos personas que trabajan, por ejemplo, en mercados sobre ruedas, ambulantes, tianguis, personas de la tercera edad que están en los supermercados y que para mí son mucho más admirables que los adultos que están estirando la mano nada más. Están ahí haciendo un trabajo muy digno. Todos ellos en algún momento van a tener un problema para mantener la fuente de ingresos que ahorita tienen.
¿Cuántos son? ¿Cuánto van a necesitar? No lo sabemos. Si vemos lo que está pasando en otros países, un país de un tamaño relativamente parecido a México, que es Turquía, está hablando de 13.200 millones de dólares, que es más de los 180.000 millones de pesos. En cualquier caso, el tamaño de la bolsa que vamos a necesitar es proporcional al tiempo que dure esta emergencia y creo que nos va a volver a meter en una discusión que hemos tenido en muchos de los programas sociales con López Obrador, y es qué reglas de operación van a existir, cómo se va a garantizar que el dinero llegue a las personas que lo necesiten por el tiempo en que lo necesiten, cómo garantizamos que no se dé prioridad a los leales a Morena respecto a personas que están en extrema necesidad y que no tienen filiación partidista. Todo eso es parte de lo que vamos a tener que estar discutiendo en los próximos días. Insisto, una cosa que es bien importante, el gobierno no ha abierto esa conversación, cuando menos no la ha abierto frente al gran público. Estoy consciente que hay reuniones a puerta cerrada, que empezaron reuniones con empresarios, pero vamos tarde. Chile y Colombia ya anunciaron sus propios planes, por no decir países desarrollados como Francia, Canadá. A propósito de lo que están haciendo otros países, ya dos preguntas ahora sí finales. El presidente ha dicho que no habrá más impuestos, pero tampoco estímulos fiscales, que la política fiscal va a seguir como va, no hay ningún cambio en comparación a lo que están anunciando otros países, Italia, España, de estímulos fiscales para reactivar la producción una vez que pase la crisis del coronavirus, en fin. ¿Es una vía correcta esta? Es muy pronto. A mí me parece que, como en otros temas, el presidente ha sido muy precipitado en la comunicación del coronavirus, en la parte de salud y en la parte económica. Es muy pronto para decir qué se va a necesitar. Yo lo que creo que el mensaje más correcto, y no soy su asesor de comunicación, pero sería: denos tiempo para ver y haremos lo que se necesite. Creo que es muy pronto para decir no debe haber apoyos. Yo entiendo, y creo que tiene totalmente razón el presidente, no debe haber apoyos como fueron los del FOBAPROA, en donde literalmente se salvaron grandes fortunas. Abusos. Pero se protegió mucho menos al ciudadano promedio que a los millonarios. En eso yo creo que tiene absolutamente razón. Pero en cualquier caso, hay empresas que deben tener apoyos porque el país no puede quedarse sin ellas. México no puede quedarse sin aerolíneas, por ejemplo, y eventualmente tendremos que ver un plan de apoyo para aerolíneas, insisto, para que las empresas sigan funcionando y no para que los dueños se lleven el dinero para su casa. Entramos en recesión, vamos a decrecer 4 o hasta 5% este año. ¿Debemos resignarnos a ello? Todavía no cae el meteorito y no sabemos de qué tamaño es el cráter, pero yo sí creo que va a haber crecimiento negativo. No debemos resignarnos, tenemos que ser creativos, tenemos que reinventarnos. Yo creo que 2 años consecutivos de decrecimiento nos indican que, independientemente de los temas coyunturales, hay cuestiones estructurales que no hemos resuelto bien y a las que le tenemos que echar más ganas. Finalmente, ahora sí, ¿qué pasa si el presidente Donald Trump decide cerrar parcial o totalmente la frontera con México? ¿Nos condena a muerte, Luis Miguel? A ver, en cualquier caso estamos suponiendo que es una medida temporal. Creo que si la medida temporal dura lo que puede durar la emergencia sanitaria, que creemos que es, vamos a decir, un par de meses máximo, tendremos que aguantar y volver. Tengo la impresión que una premisa de lo que estamos viviendo es: tenemos que prepararnos para situaciones extraordinarias. Ya a estas alturas tenemos que estar preparados para lo peor, pero actuar con rapidez, como si tuviéramos energía, porque viene lo mejor. Doctor González, ¿qué diagnóstico le daría a quienes nos están viendo y escuchando
qué remedios, qué medicinas de emergencia comprar. ¿Qué tendríamos que hacer todos quienes nos preguntamos, sí, y yo en lo individual qué, y yo qué, frente al coronavirus, pero también frente a la situación económica, y yo qué hago? Yo creo que son dos cosas relevantes: cuidar mucho lo que tienen, mantener liquidez, pero también ser solidarios. Por más apurados que estemos, siempre hay un margen para ayudar a la gente que está cerca y tenemos que hacerlo. Ser solidarios y ser cuidadosos con nuestro patrimonio me parece que es lo mejor que podemos hacer en este momento difícil. Luis Miguel González, director general editorial del Economista. Gracias, Luis Miguel, te lo aprecio muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta entonces, hasta siempre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.